Shalom, shalom. Bienvenidos a los que están ahí del otro lado. Shalom, hermano Ezequiel. Vamos a dar entonces, hermana Jan, bien. Vamos a dar entonces enseñanza de esta porción, que es la porción que la mayoría de los hermanos han estado estudiando la semana pasada, que es Mishpatim, justamente que son las ordenanzas del Eterno. Que va desde Shemot, desde Éxodo 21.1 a 24.18, y como siempre lo decimos y lo hacemos, siempre hacemos una verajá, una bendición para dar comienzo a esta enseñanza, a esta lectura, que está una verajá dando gracias al Eterno, una bendición, dando gracias al Eterno porque tenemos las escrituras al alcance de nuestra mano. Y bueno, vamos a dar comienzo entonces con esta pequeña ministración, enseñanza para todos aquellos que están unidos ahí en TikTok viéndonos y escuchándonos. Amén. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bachar benu mikol hamin, benatan lanu et torato, Baruch atah Yud Het Vad Hei noten hatorah. Bendito eres tú, Yud Het Vad Hei, Elohim, nuestro Rey del universo, que nos has elegido entre todas las naciones y nos has dado tu Torá. Bendito seas tú, Yud Het Vad Hei, el dador de la Torá. Beshen Yeshua HaMashiach, amén y amén. 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 Bueno, entonces estamos en esta porción, que es la porción número 18. Yo ayer me equivoqué. la que dimos ayer era la 17. En los números me equivoqué, pero venimos bien. Igualmente esta semana la mayoría de los hermanos ya han comenzado a estudiar la porción Teruma, ofrendas elevadas, pero igual nosotros vamos un poquito atrasados, igual hacemos el video y esta enseñanza para dejarlo colgado en YouTube y para que ustedes puedan estudiarlo. Yo sé que muchos de ustedes ya la han estudiado esta semana, pero igual nosotros dejamos nuestro pequeño granito de arena para ministrar y llevar la palabra. Bien, yo sé que hay muchos hermanos que entienden Mishpatim, el tema de las ordenanzas, y que saben que así como nosotros en la actualidad tenemos distintos niveles de mandamientos, distintos niveles de leyes y ordenanzas a nivel país, a nivel social, en nuestra vida cotidiana, así también el Eterno dejó todas estas instrucciones y también hay ciertos niveles donde nosotros tenemos que entender esos niveles para darle prioridad muchas veces a la ordenanza del Eterno. Yo sé que hay otros que han estudiado, que conocen lo que es un misbot, un misbat, lo que es un jukot, y hay distintos niveles de ordenanza. Ahora, lo que nosotros siempre ponemos y estamos enseñando es justamente que son instrucciones de vida que el Eterno nos ha dejado para llevar una vida conforme a su voluntad. Lo que vamos a encontrar normalmente en las instrucciones del Eterno es la voluntad misma del Eterno plasmada con sus palabras para que nosotros la llevemos a cabo. Venimos viendo a medida que vamos estudiando
que siempre el Eterno, cuando da una ordenanza, siempre pide que escuchemos y obedezcamos esas ordenanzas. Sin cuestionar mucho, porque tenemos que entender que Él es el creador, que Él es el instructor, Él es nuestro constructor, Él es el que nos ha dado vida, Él es el que nos ha creado. Muchas veces tendemos a errar, a fallar, pensando que nosotros podemos darle una interpretación o poder dar entendimiento o poder dar peso a las instrucciones del Eterno, cuando realmente lo único que tenemos que nos pide el Eterno es que le obedezcamos, que obedezcamos sus instrucciones. Muchas veces caemos en el error en meternos en instrucciones, en escudriñar y dar interpretación a las Sagradas Escrituras, y nos terminamos equivocando, nos terminamos alejando de la verdadera instrucción que el Eterno, de la verdadera voluntad que el Eterno nos expresa en su Torá. Entonces tenemos que tener cuidado e ir estudiando y tomando cada una de estas instrucciones que encontramos como algo propio, como algo que nosotros tenemos que obedecer, así como la estamos leyendo, la estamos escuchando, así como hizo Yitro, oyó, escuchó, reconoció al Creador, y una vez que reconoció, ofreció holocausto, hizo una acción. Bueno, nosotros, lo que nos pide el Eterno a nosotros es justamente escuchar, aprender, escudriñar de sus ordenanzas, de sus mandamientos, y ponerlo en prueba, en práctica, en nuestra propia vida, en la vida cotidiana. A modo de introducción, yo en esta ocasión traje justamente el texto de Hebreos 10 del 28 al 31, donde nos dice: el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 testigos muere irreversiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisotea al Hijo de Dios y tuviera por inmunda la sangre del pacto en el cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos que al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Vemos cómo este mismo libro nos está exhortando, nos está diciendo justamente que la palabra, la ley de Moisés, la ley que fue instruida por Moisés, era importante, es importante, y por medio de 2 testigos morían irreversiblemente. Si uno presentaba, si uno veía que alguien se equivocaba de las instrucciones que el Eterno había dado, podía seleccionar 2 testigos, traer 2 testigos ante un juez, ante los jueces, y podían dar muerte a esa persona por haber equivocadose o haber hecho haber hecho lo contrario a lo que dicen las instrucciones. Cuanto más hoy en día es nuestra responsabilidad, teniendo a Jesús, a Yeshua, como esa instrucción viva, cuánto más es nuestro castigo. Sin embargo, muchas personas no tienen temor al Eterno, porque el castigo que viene no es automáticamente, no es como se daba en el Antiguo Testamento. Hoy en día a nosotros el castigo que vamos a tener es la destrucción total del alma. Ya no tendremos vida, ya no tendremos pacto, no tendremos más nada, nos destruirá totalmente. Ese es el castigo, ese es de cuando nosotros erramos, o cuando nosotros vamos en contra de la voluntad del Eterno, en contra de la palabra de nuestro don Yeshua, estamos justamente pisoteando su sangre, estamos justamente yendo en contra de la voluntad del Eterno. Es una afrenta a hacer justamente lo contrario que el Eterno nos ha instruido. Si bien sabemos que hoy la muerte no viene automáticamente, porque vemos muchas injusticias, vemos muchas personas transgrediendo los mandamientos del Eterno y no por eso mueren, pero sabemos que ellos están ganando esa muerte eterna.
al rebelarse contra las instrucciones del Eterno. Sí, si bien no mueren automáticamente, pero ante los ojos del Eterno sí están como muertos. Eh, Así que es mayor el pecado, es decir, es mayor digamos que es mayor este sacrificio que hizo Yeshua. Antes se tenía que llevar un cordero, se tenía que llevar una ofrenda por el pecado, y ahora tenemos un cordero perfecto, que fue Yeshua. Entonces, esa ofrenda por el pecado es mayor. Y esto muchas veces lo sacan de contexto para decir, no, mira, si acá está diciendo que antes se moría por la ley de Moisés y que ahora no, ya por el sacrificio de Yeshua ya no, no debes guardar más los mandamientos. No, lo que está diciendo este texto, lo que está diciendo el libro de Hebreos, es justamente que mayor es si antes se moría, ¿no es cierto? Y solamente llevando un corderito, o por transgredir, ¿no es cierto? Si antes era así, imagínense ahora que ese cordero es perfecto, que ese cordero es el mismo eterno, que se hizo visible, es decir, que su palabra se hizo visible, que se hizo carne, que habitó entre nosotros y fue perfecto. Entonces es mayor el pecado, digamos, es mayor esta afrenta, ¿no es cierto?, contra el Eterno, porque están pisoteando esa sangre del sacrificio al decir que ya los mandamientos están abolidos, al decir que ya no debemos guardar Torah, porque antes se guardaba Torah con Moisés y no. Recordemos que Moisés no se puso a escribir leyes o a inventar leyes, es la misma palabra del Eterno, y ahora lo vamos a ver en esta porción. Exactamente. Y otra cosa de la que traemos de la porción anterior. La porción anterior veíamos estos dos mandamientos que había nombrado nuestro don Yeshua, que era justamente el amor a Elohim sobre todas las cosas y el amor al prójimo, que era un resumen que contenía todos los mandamientos, que contenía todas las instrucciones. Yeshua es la instrucción viviente, es la Torá que se hizo carne, es la instrucción del Eterno. Yeshua no trajo ningún nuevo mandamiento. Los mandamientos que nos enseñó nuestro don Yeshua fue a entender los mandamientos escritos en aquel entonces por justamente que estaban escritos en la piedra que nombra Moisés, diríamos que vamos a ver en esta porción. Entonces, obviamente que cuando en el antiguo pacto, si no se conseguía los dos testigos, el culpable no moría. Hoy, por más que no se presente testigo y no vaya a juicio, esa persona ya está muerta para los ojos del Eterno. Porque cuando transgredimos voluntariamente sus instrucciones, sus mandamientos, automáticamente nos estamos haciendo transgresores de la ley. Y como bien dice la palabra, que la transgresión de la ley es el pecado. Entonces, aquel que transgrede la ley, aquel que no la cumple, justamente está cayendo en pecado. Y ese caer en pecado es la muerte eterna para el Eterno. Amén. Bien, vamos a dar comienzo entonces en Shemot, Éxodo 21, 1 al 11, sobre leyes sobre los esclavos. Amén. Nos dice así: estas son las ordenanzas que darás a Israel. Si compras un esclavo hebreo, este podrá estar a tu servicio por no más de 6 años. El séptimo año ponlo en libertad y no deberá nada por su libertad. Si estaba soltero cuando pasó a ser tu esclavo, saldrá soltero. Pero si ya estaba casado antes de ser esclavo, entonces su esposa tendrá que ser liberada junto con él. Si el amo le dio una esposa mientras era esclavo, tuvieron hijos o hijas,
Entonces solo el hombre saldrá libre el 7º año, pero su esposa e hijos seguirán siendo propiedad del amo. Sin embargo, el esclavo puede declarar: yo amo a mi señor, a mi esposa y a mis hijos, no quiero ser libre. Si decide quedarse, el amo lo presentará delante de Dios. Luego el amo lo llevará a la puerta o al marco de la puerta y públicamente le perforará la oreja con un punzón. Después de esto, el esclavo servirá a su amo de por vida. Cuando un hombre venda a su hija como esclava, ella no saldrá libre al cabo de los 6 años como en el caso de los hombres. Si ella no satisface a su amo, él deberá permitir que la vuelvan a comprar, pero tendrá prohibido venderla a cualquier extranjero, ya que fue el amo quien no cumplió el contrato con ella. Sin embargo, si el amo la entrega como esposa a su hijo, ya no podrá tratarla como esclava, sino como a una hija. Ahora bien, si un hombre ya está casado con una esclava, pero además se casa con otra mujer, este no deberá descuidar los derechos de la primera esposa en cuanto al alimento, al vestido y a la intimidad sexual. Si no cumple alguna de estas 3 obligaciones, ella quedará libre sin tener que pagar nada. Amén. Bueno, y vemos cómo en esta primera parte el Eterno nos muestra su misericordia, nos muestra esa misericordia que tiene, porque vemos que muchas personas dicen: no, pero el Dios del Antiguo Testamento es un Dios malo, era un Dios malvado, perverso, y después ya en el Nuevo Testamento, cuando viene nuestro don Yeshua, Él es el amor el Dios de misericordia. Sin embargo, vemos cómo el Eterno lo primero que empieza a dar como instrucción, después de haber hablado las 10 palabras en el monte, cómo comienza viendo primero a los más vulnerables, viendo la situación de las personas, la situación de esclavitud. Inclusive hay algo muy interesante que dice en el versículo 2: si compras un esclavo hebreo, este podrá estar a tu servicio, pero no más de 6 años. Mire cómo el Eterno pasa, justamente transforma a un esclavo del pueblo elegido, del pueblo de Israel, pasa a ser siervo. Este concepto de servidumbre, que es totalmente distinto al de esclavitud. Justamente puse esa imagen un poco grotesca porque, bueno, es así. En la antigüedad los esclavos eran justamente encadenados, eran azotados, eran desvividos en los campos, en los lugares. Bueno, como el Eterno, cuando habla de su pueblo, de ese pueblo escogido que somos nosotros, está diciendo que lo transformemos, que transformemos ese esclavo a siervo, y esa servidumbre después de 6 años quedaría libre, sería un hombre libre. El Eterno nos está dando la oportunidad, a cualquier hebreo que siendo esclavo pueda ser libre, pueda darle la oportunidad de volver a retomar su libertad, transformarlo. No es lo mismo un estado de esclavitud a un estado de servidumbre. Incluso más abajo leemos que muchas veces daba la ocasión que el siervo no se quería retirar de la casa de su amo, si no se sentía a gusto, había construido algo, no era una persona que no tenía nada, sino que incluso ahí nos nombra de que podía haber construido una familia junto a su amo, haber construido una familia. Entonces él renunciaría a su libertad para justamente servirle a su amo. Pero no es la misma condición, no es el mismo concepto de esclavo a siervo. El siervo ya tenía una vida, ya podía tomar decisiones,
inclusive hasta la decisión de seguir sirviendo al amo, que, bueno, nosotros sabemos perfectamente que esta imagen de el siervo yendo ante el Sanedrín, ante los jueces, en el umbral de la puerta poniendo su oreja, le perforaría la oreja. Sabemos quién es la puerta, es nuestro don Yeshua. ¿Quién es ese madero? ¿Quién es ese lintel, esa puerta? Es nuestro don Yeshua. Nosotros tenemos que apoyar nuestro oído, nuestra sabiduría, nuestro entendimiento en nuestro don Yeshua, y dejamos de ser esclavos del pecado. El pecado nos tiene esclavizados, pero cuando nosotros escuchamos la palabra de nuestro don Yeshua, nuestra vida se transforma y ya no somos esclavos, sino somos siervos, servimos a un Señor, y ese Señor es nuestro don Yeshua. Mire qué interesante cómo nos muestra esa diferencia y con qué tanta misericordia el Eterno trataba a los más vulnerables del pueblo. Inclusive cuando vino nuestro don Yeshua, no fue y escogió a los sabios, a los líderes del Sanedrín, a los líderes de los comercios, no. Fue y seleccionó a personas que estaban en situaciones complicadas, y él los trajo y los tomó como apóstoles, los discipuló y los mandó a enseñar su palabra. Inclusive nosotros en nuestras propias vidas, cada uno que está escuchando esto, tendrá un testimonio de vida y un testimonio de transformación, cómo nuestro don Yeshua nos transforma, nos da una nueva vida cuando lo aceptamos, cuando le seguimos, cuando creemos en Él y confesamos que Él es nuestro amo, que Él es nuestro Salvador. Amén, sí, así como lo mencionabas, ¿no es cierto? Que justamente esta parte está representando, si bien el Eterno nos demuestra cuando está dando las primeras instrucciones y da justamente, se enfoca a los más vulnerables, que es los de los esclavos, también es una reseña a lo que iba a suceder con su pueblo disperso. Recordemos que, y analicemos, ¿no es cierto?, que si el Eterno nos sacó del mundo, así como cuando lo sacó de Egipto, es porque estábamos en esclavitud de pecado, y Él nos trae, ¿no es cierto?, Él es nuestro amo, Él nos trajo, y como bien menciona acá esta parte, ¿no es cierto?, que si el siervo se quería quedar con el amo, que debía colocarle la oreja, ¿no es cierto?, en la puerta, y perforar, ¿no es cierto?, que toda esta es una digamos, una reseña al Mesías, a Yeshua, porque esa puerta significa que debemos escuchar a nuestro Mesías, a nuestra salvación, que es Yeshua. Y eso es la representación de que cuando el Eterno nos saca del mundo, de la esclavitud, del pecado, venimos a servirle a Él. Y mucho de esta parte, de esta representación, o sea, lo que estamos diciendo, lo mencionan los discípulos. Porque muchos dicen, pero es que, bueno, si guardas los mandamientos, estás en esclavitud, te volvés a ser esclavo. Sí, somos esclavos, pero esclavos del Creador, esclavos del Eterno. Porque aquel que no le sirve al Eterno, que no es siervo del Eterno, que no es esclavo del Eterno, como bien lo mencionaba Pablo, yo, un enviado, esclavo de Cristo, y varios de los discípulos se mencionan como esclavos, como siervos de Cristo, como siervos del Eterno. Entonces, ¿qué está mencionando esto? Que si nosotros no somos esclavos del Eterno, no somos siervos del Eterno, vamos a ser esclavos, pero del mundo, de la esclavitud, pero del pecado. Porque aquel que no le sirve al Eterno, que no está guardando las instrucciones y los mandamientos del Eterno, tiene otro amo. Y ese amo es del mundo. Por más que digan, no, yo soy libre y no le sirvo a ningún Dios ni nada. No, sí le sirve. Ya que le sirva a la riqueza, que sea esclavo del trabajo, que sea esclavo de cuántos pecados, de lujurias y cuántas cosas que hay en el mundo. Y eso se cree, se piensa que eso es libertad, ese libertinaje se lo ha denominado como libertad. No servirle al Eterno,
no guardar las instrucciones y los mandamientos del Eterno para el mundo es libertad. Y no es libertad, es esclavitud, pero esclavitud al mundo. Entonces tenemos dos caminos: o le servimos al Eterno, o estamos en contra del Eterno, o no le servimos y estamos en la esclavitud, en el pecado, en el mundo, en Egipto, que justamente es esa representación. Y eso es lo maravilloso de esta parte, de esta porción, que si... Como, de esta parte, de esta porción, sí. Perdón, disculpen. Entonces, como un esclavo puede decir, ¿no es cierto? Bueno, yo amo a mi Señor y quiero seguir siendo esclavo. ¿Qué está representando eso? ¿Por qué un esclavo iba a querer quedarse con el amo y amar al amo? Justamente es por eso, es porque es la representación de la obediencia y del amor que tenía esa persona por el Eterno. Eso es lo que nos está mostrando esta parte, ¿no es cierto? De que debemos ser, que no solamente debemos obedecer por obedecer, sino es por amor, porque justamente eso menciona. Si ama a su amo, decide quedarse con él. Y es lo que hoy en día estamos haciendo. Nos ha llamado el Eterno, nos ha sacado del mundo para servirle, para seguirlo. Amén. Amén, sí. Y otra cosa importante, justamente que cuando ahí nos nombra sobre una hija como esclava, ella no saldrá libre, dice, así como el hombre quedaría libre, pero ella no. Pero mire lo que dice: si ella no satisface a su amo, en cuanto a la satisfacción es si el amo no está conforme. Si el amo no está conforme, no es una satisfacción, por ahí mucho se malinterpreta esta palabra, pero es si el amo no está conforme, permitirá que vuelva a ser vendida antes del tiempo pactado. Pero mire lo interesante: está prohibido venderla a cualquier extranjero. Quiere decir que el Eterno estaba dando la oportunidad a la familia de esta niña, a la familia de esta niña, o a algún pariente, poder rescatarla de esa situación de servidumbre, porque eso es lo que está diciendo. Por eso no se podía vender a algún extranjero, porque automáticamente vendiéndola al extranjero, esa pequeña, esa mujer, esa niña, iba a terminar siendo esclava, no sierva. Iba a dejar de ser una sierva para pasar a ser una esclava, porque las naciones extranjeras tomaban esclavos y a esos esclavos los encadenaban, los ponían grilletes, los golpeaban, los azotaban. No era el mismo contexto de la palabra servidumbre. Y es más, en el mismo pueblo, dentro del mismo pueblo hebreo, el tema de que una persona era siervo, el amo tenía ciertos requisitos que cumplir con ese siervo. Vemos muchas veces en las instrucciones del Eterno que esos siervos compartían hasta la mesa con sus amos. Es más, vemos que en Pesach está permitido que ese siervo esté a la mesa, pero tenía que ser circuncidado, ¿no es cierto? Y tenía que ser obediente al Eterno. Pero vemos su participación en la mesa, inclusive en la época de Abraham también vemos esa participación de los siervos, no como esclavos, sino como siervos del pueblo. Entonces hay que tener por ahí muchas veces ese concepto bien en claro, porque lo terminamos mezclando y terminamos metiendo otros conceptos y saliéndonos de contexto de lo que la palabra nos está enseñando. Así que miren lo importante que es justamente esta situación, que el Eterno lo primero que ve es justamente estas personas vulnerables, demostrándonos su misericordia. Amén. Bien. En Éxodo 21, del 2 al 22, nos dice las leyes sobre los actos de violencia. El que hiere a alguno haciéndole así morir, él morirá, mas el que no pretendía herirlo, sino que Dios lo puso en sus manos, entonces yo te señalaré el lugar
al cual ha de huir. Pero si alguno se ensoberbeciere contra su prójimo y lo matare con alevosía, de mi altar lo quitarás para que muera. El que hiere a su padre o a su madre morirá. Asimismo, el que robare una persona y la vendiere, o si fuere hallada en sus manos, morirá. Igualmente, el que maldijera a su padre o a su madre morirá. Además, si alguno riñe y uno hiere a su prójimo con piedra o con puño, y éste no muriere, pero cayere en camas, si se levantare y anduviera fuera sobre su báculo, entonces será absuelto el que lo hirió, solamente le satisfacerá por lo que estuvo sin trabajar y hará que le curen. Y si alguno hiriere a su siervo o a su sierva con palo y muriere bajo su mano, será castigado, mas si sobreviviere por un día o dos, no será castigado porque es de su propiedad. Si alguno riñeren e hirieren a una mujer embarazada y ésta abortare, pero sin haber muerte, serán penados conforme a lo que les impusieran el marido de la mujer y juzgaren los jueces. Mire todo lo que nos está hablando en cuanto a los actos de violencia. Sabemos que la muerte se paga con muerte, pero esta muerte que está hablando aquí, justamente era necesario llevar esos dos testigos y ponerlo ante un juzgado, hacerle un juicio y ver si realmente los testigos estaban conformes a lo que estaba diciendo. No era, bueno, vos mataste a alguien y vas y matás a la otra persona. Hoy en día muchas veces nos dicen, es más, ni siquiera da la instrucción específica que será lapidado, sino que tomará la muerte, punto. El tema de la lapidación, porque hoy en día vemos que muchos nos dicen, no, pero si ustedes están en el antiguo pacto ya tienen que lapidar al que transgrede la ley. No es tan sencillo, sino hay instrucciones específicas en cuanto a eso, y lo que teníamos que hacer es justamente ponerlos ante un juez y llevar dos testigos para realmente decidir si era culpable o no era culpable. Y miren cómo el Eterno también incluye a estas personas que mueren accidentalmente, que por causa de otra persona muere, tiene misericordia por aquella acción y les permite un lugar de resguardo a aquellos que accidentalmente accidentalmente dieron muerte a otra persona. Entonces, tenemos que entender todas estas leyes y abrir un poquito nuestro entendimiento. Por ahí nos ponemos ciegos o nos enceguecemos y no nos damos cuenta de las enseñanzas. Tenemos que tomarlo muy, muy meticulosamente y ver realmente la importancia. Acá la pena de muerte estaba dada por la toma de una vida, por herir a su padre o a su madre, por secuestrar a una persona, por maldecir a su padre y a su madre, también era la muerte. Pero se tenía que tener dos testigos al menos para llegar a esa decisión, y no la tomaba la persona, la tomaba la tomaba un juez. Bien, quería traerle, no sé, ¿querés comentar algo? Bueno, si alguno riñere y hiriere a una mujer embarazada, bueno, eso sabemos que hay que tomarlo un poco con pinza y lo entendemos. Y quería mostrarle lo que nos decía en el Targum, más que nada, que dice, cualquiera que hiriere a un hijo o una hija de Israel para causar muerte, será muerto a espada. Pero al que no lo atacó, sino que le sucedió la desgracia delante de Yud-Heh Vah-Heh de su mano, te nombraré un lugar a donde huirá. Pero si alguno viniera maliciosamente sobre su prójimo para matarlo con astucia, aunque los sacerdotes ministran en mi altar, de allí lo tomarás y lo matarás a espada.
Vemos en el Targum de Jerusalén que dice, pero si alguno maquina contra su prójimo con engaño, aunque el sumo sacerdote estuviera de pie para ministrar delante de mí, de allí lo traerás y lo matarás. Y al que hiriere a su padre o a su madre, morirá estrangulada. Y al que robe un alma de los hijos de Israel y lo venda, o si se encuentra en su posesión, morirá ahogado. Y el que maldice a su padre o su madre con el gran nombre, muriendo, morirá apedreado con piedra. Mire, ¿vieron los detalles? No era una muerte, No era piedrar a todos. No era levantar piedra contra el primero que pase y ¡pum! Listo, piedra. No, tenía un detalle. Por eso nos gusta traer estos versículos del Targum para comparar la escritura y hacer ver cómo nos enseña el Eterno y cómo nos va llevando. Y para ejecutar todas estas cosas, como yo decía, siempre tenía que haber dos testigos, no era al azar, no era, bueno, listo, yo ya vi y vamos a matar a todos, vamos a levantar piedra contra todo el mundo, sino había una sentencia en un juicio en contra de esta persona. Y el que maldiciera a su padre o a su madre con el gran nombre, eso ya lo leí. Y cuando los hombres luchan juntos y uno golpea a su vecino con una piedra o con puño para que no muera, sino que se enferme, si se levanta de nuevo de su enfermedad y camina por las calles sobre su bastón, quien lo hirió será absuelto de la pena de muerte. Escuchen, si sobreviven, pero, ojo, acá dice que tendría que pagar pagar los días que esta persona no pudo trabajar, los días que estuvo en cama. El daño causado. Exactamente. Ven cómo no es solamente un juicio, es la muerte y listo. No. Era restituciones, justamente ahí nuestro hermano Caleb nos estaba comentando, sí, sociales, civiles de la compensación. Entonces, nosotros tenemos que ver que el Eterno realmente, cuando alguien lastima a otra persona, hay que hacer una restitución de ese daño causado. No queda impune aquella persona que lastimó a otra persona. Y bueno, acá inclusive traje este versículo en el 20, dice, y cuando alguno hiriere a su siervo o sierva, kenanita, con una vara y muere en el mismo día bajo su mano, será juzgado con juicio de muerte a espada. Pero si el herido permanece 1 o 2 días, de vez en cuando, no será juzgado, porque con dinero lo había comprado. Mire, acá está hablando de un esclavo extranjero. No está hablando de un esclavo, de un siervo judío, de un siervo hebreo, sino está hablando de un esclavo. Y tengan cuidado porque hasta el Eterno contempla a esos esclavos extranjeros y tiene misericordia también por ellos, porque eso es lo que nos está enseñando. En la versión que estamos leyendo, en la Reina Valera, no aclara esto, pero miren lo importante que es. Pero si el herido permanece, será juzgado. Si el hombre al luchar golpea a una mujer encinta y hacerla abortar, pero no perder la vida, la multa por el niño que le imponga el marido de la mujer la pagará según la sentencia de los jueces. Ojo, acá cuando dice abortar, hay un concepto que hoy en día nosotros lo manejamos directamente cuando hablamos de aborto, hablamos de muerte en el vientre, pero aquí se está haciendo referencia a suspender el embarazo. Suspender el embarazo es hacer nacer con anticipación. Si alguno golpea y se suspende el embarazo y nace el bebé con vida, ahí
tenía que pagar esa rescindir y tenía que ir a una sentencia a los jueces. No está hablando de que el niño haya nacido muerto o vivo, sino que está hablando justamente de suspender el embarazo, que muchas veces lo entendemos hoy en nuestro concepto occidental, lo entendemos directamente como la muerte del neonato, del bebé por nacer, pero no, en este caso la palabra no está hablando de que el bebé naciera muerto, sino que abortase, sino que se suspendiera ese embarazo, que naciera el bebé prematuramente. ¿Bien? Bien, ahora vamos a Shemot 21, 26 al 35, leyes sobre responsabilidad de amos y dueños. Nos dice así: si alguno hiriere el ojo de su siervo o el ojo de su sierva y lo dañare, le dará libertad por razón de su ojo. Y si hiciere saltar un diente de su siervo o un diente de su sierva, por su diente le dejará ir libre. Si un buey acorneare a hombre o a mujer y a causa de ello muriere el buey, será apedreado y no será comida su carne, mas el dueño del buey será absuelto. Pero si el buey fuere acorneador, desde tiempos atrás y a su dueño se le hubiere notificado y no lo hubiere guardado, y matare a hombre o mujer, el buey será apedreado y también morirá su dueño. Si le fuere impuesto precio de rescate, entonces dará por el rescate de su persona cuando le fuere impuesto. Haya acorneado a hijo o haya acorneado a hija, conforme a este juicio se hará con él. Si el buey acorneare a un siervo o a una sierva, pagará a su dueño 30 siclos de plata y el buey será apedreado. Y si alguno abriere un pozo o cavare cisterna y no la cubriere y cayere allí buey o asno, el dueño de la cisterna pagará el daño, resarciendo a su dueño, y lo que fue muerto será suyo. Y si el buey de alguno hiriere al buey de su prójimo de modo que muriere, entonces vendrán al buey vivo y partirán el dinero de él. Y también partirán el buey muerto. Mas si era notorio que el buey era acorneador desde tiempos atrás y su dueño no lo hubiere guardado, pagará buey por buey, y el buey muerto será suyo. Amén. Bueno, acá justamente habla mucho de este tema de la restitución y de la responsabilidad que tenemos todos ante el Eterno, ante las acciones que nosotros hacemos. Y bueno, de aquí nace esa bendita ley del talión, donde se malinterpreta y se malentiende lo que está expresado en la Escritura. Hasta el día de hoy todavía se sigue malinterpretando este pasaje. Bueno, en este caso inclusive nos narra el principio de la Escritura, ¿no es cierto?, que a causa de un ojo un esclavo quedaría libre, a causa de un diente un esclavo, una sierva, un siervo quedaría libre. Entonces el precio de lastimar a una persona era muy alto, porque era el precio de la libertad. Si ese siervo te servía bien, obviamente la mayoría no quisiera dejarlo ir. Vemos, por ejemplo, los casos más conocidos, por ejemplo, el siervo de Abraham, ¿no es cierto?, que vivió toda su vida con Abraham. Inclusive Abraham en un momento lo llegó a considerar como el heredero de su casa, y sin embargo, bueno, ese siervo vivía con él y no creo que haya estado contra su voluntad, sino que haya servido con agrado. Vemos cuando se presentan estos tres varones, le dice a ese siervo que haga la comida para ellos, y él rápidamente, apresuradamente, corriendo, va y atiende la necesidad de su amo.
Entonces vemos cómo en realidad lo que nos está mostrando es algo totalmente distinto a eso que nos han querido o que han interpretado algunas personas, inclusive hoy se levantan en contra de la palabra del Eterno. Quería traerles estos versículos del Targum también para que veamos con claridad realmente qué es lo que nos está diciendo la palabra para aclararlo un poquito mejor. Pero si le sobreviniere la muerte, juzgará la vida del homicida por la vida de la mujer, el valor de un ojo por ojo, el valor de un diente por un diente, el valor de una mano por una mano, el valor de un pie por un pie, el equivalente del dolor, de ardor por ardor, y de herida por herida, y de golpe por golpe. Y cuando un hombre hiriere el ojo de su siervo o sierva de Kenan y le causa ceguera, lo dejará ir libre a causa de su ojo. Y si le saca un diente a su siervo o sierva de Kenan, lo liberará a causa del diente. Pero para no perder su vida, la multa por el niño que le imponga el marido de la mujer la pagarán según la sentencia de los jueces. Me parece que esta parte, digamos, de pero para no perder, va en la parte de arriba, va en la parte superior, realmente me parece que ahí se me escapó a mí, porque está hablando de ese niño abortado, ese niño que nació con anticipación. Esa parte va en la parte superior, pero yo quería traer esto más que nada el versículo 24, donde nos dice el valor de un ojo por un ojo. No está diciendo que tomes un ojo a causa del ojo que haya lastimado, o un diente a causa del diente. No está diciendo que tome eso, sino nos está enseñando y nos está mostrando que es el valor de ese mal que le hacemos a la otra persona. Claro, o sea, debía pagar el daño que se le causó a esa persona por esa pérdida del ojo. No era que tenía que ir a sacarle el ojo a su dueño, ni tampoco tenía que ir a sacarle el diente a la otra persona que le sacó el diente. No era eso, no era una ley de venganza como se la malinterpretó en aquella época, y hoy en día también se la malinterpreta y se la tiene por distinto a lo que trajo Jesús. Jesús en el Sermón del Monte, y vean lo importante que es esto, porque vemos que en el monte Sinaí el Eterno les está dando estas instrucciones a su pueblo, y ¿qué hace Yeshua? Los lleva al monte para darle las instrucciones, pero no es que les da nuevas instrucciones. Lo que está haciendo Jesús o Yeshua es explicando, porque él dice, oíste que fue dicho, ojo por ojo, diente por diente, voy a parafrasear el versículo, pero yo os digo, ¿y por qué está diciendo, pero yo os digo? No es que está trayendo algo nuevo. Para ellos sí era nuevo porque ellos lo estaban malinterpretando. Ellos entendían que si se les sacaba si una persona perdía un ojo en un trabajo, que tenía que ir a quitarle el ojo a la otra persona, que tenía que vengarse, porque se estaba malinterpretando la instrucción que dio el Eterno, pero el Eterno fue claro, dijo el valor de un ojo por el valor del ojo. Es decir, si perdió un ojo, se debía pagar ese daño causado. Y lo que hace Jesús en el Sermón del Monte es explicar esto, es explicar que no era una ley de venganza, sino una ley de restitución, porque dice, pero yo os digo que al que te hiera, entonces les da un ejemplo de que no debemos vengarnos, que el que te hiera en la mejilla pone la otra, o algo así más o menos dice el versículo, pero lo que está diciendo es eso, que no nos toca vengarnos, que no nos corresponde vengarnos a nosotros, que la instrucción que estaba dando el Eterno no era de venganza, sino de restitución. Y hoy en día se la sigue tomando así porque se malinterpreta y se entiende que Jesús trajo un nuevo mandamiento y no trajo nada nuevo, solo lo explicó aquello que estaban mal interpretando en esa época, y hoy en día estamos haciendo exactamente lo mismo. Hemos sido llamados nuevamente al monte para nuevamente recibir otra vez las instrucciones. No estamos trayendo nuevas instrucciones, sino explicando lo que Yeshua nos mandó a hacer, que es hacer
hacer discípulos, tenemos que ir a hacer discípulos, tenemos que ir a explicar aquello que se había mal interpretado que es la Torá. Amén. En Éxodo 22 nos habla también de las leyes sobre la restitución y las leyes humanitarias. Justamente del 1 al 14 no traje todos los versículos, pero habla justamente sobre el hurto y sobre la responsabilidad sobre los alimentos. También habla de no oprimir al esclavo, no explotar a la viuda ni al huérfano, viendo cómo el Eterno tiene misericordia de cada una de las partes de nuestra vida, de cada uno de los detalles. Yo recuerdo bien en tema de restitución, habla justamente de que si uno deja a un buey pastando en el campo ajeno, en campo de otra persona, debería restaurar a esa persona con lo mejor de su cosecha, o si alguien quemaba espinos y dejaba que ese fuego quemase parte del campo ajeno de otra persona, debería restaurar con lo mejor, que somos responsables. Inclusive leías hace un ratito en los versículos anteriores, cuando cavamos cisterna tenemos que ser prudentes, inclusive eso lo tendríamos que llevar a nuestra vida cotidiana. Cavar cisternas justamente es llevar la palabra del Eterno. Hoy vemos muchas personas levantándose, llevando la palabra del Eterno, que es el agua viva, ese agua viva que nos alimenta, que nos da vida eterna, y la predican mal y terminan predicando otras cosas, interpretaciones de hombre o cosas que no tienen nada que ver con la salvación, y son esas personas que están cavando y no tapan la cisterna y se desligan. Listo, no hay problema, no tienen cuidado de sus ovejas, no están haciendo el trabajo de pastoreo ni están cuidando a las personas, sino que la están haciendo tropezar, que la están haciendo ir por caminos desviados. Así que eso tenemos que tenerlo también nosotros en cuenta, aquellos que predicamos la palabra, que llevamos la comunicación de su mensaje, de su evangelio, tener mucho cuidado con eso. También nos habla de justamente no oprimir al esclavo, ya que él dice ahí en un versículo, lo parafraseo, ya que fuiste esclavo y oprimido en la tierra de Egipto, no oprimas al esclavo, justamente que es lo que veíamos que al principio de esta porción, también veíamos cómo el Eterno tiene resguardo de los esclavos, de los más vulnerables, y también no explotar a las viudas ni a los huérfanos. Inclusive hay un versículo donde dice que si alguna viuda o un huérfano pidiera al Eterno, orase al Eterno porque está siendo maltratada o está siendo explotada, el Eterno actuaría con juicio y terminaría siendo tu propia esposa y tu propio hijo huérfanos o viudos, porque tomaría tu propia vida. Así que eso hay que tener mucho cuidado cuando nosotros enseñamos la palabra, cuando ministramos, porque muchas veces vemos cómo explotan, lamentablemente, oprimen a las otras personas sin misericordia. Sin misericordia las acorralan, las llevan a practicar cosas que en la Torá no está escrito, o que muchas veces se olvidan de la misericordia, y Yeshua mismo viene y nos enseña de esa misericordia, que él mismo, cuando reprende a los fariseos, él mismo dice, está bien lo que hacían, no dejen de hacerlo, pero no se olviden de la misericordia, porque nosotros también fuimos esclavos. Tenemos que acordarnos que nosotros también fuimos esclavos y oprimidos, y tenemos que acordarnos de que el que está al lado nuestro es nuestro prójimo, el que está escuchando la enseñanza, el que está practicando las cosas de Torah, es nuestro hermano. Aquel quien sigue a Yeshua, que reconoce a Yeshua, es nuestro hermano, es nuestro prójimo. Si la intención del Eterno con esta instrucción de no oprimir al esclavo, porque recordemos que nosotros también fuimos esclavos, porque eso también lo tenemos que aplicar en nuestra vida, la intención es esa, que nosotros aprendamos de nuestros errores, que recordemos de dónde nos sacó el Eterno, que recordemos que Él tuvo misericordia para traernos a sus pies. Entonces, que no estemos oprimiendo a aquella persona, por ejemplo, que no puede comenzar a guardar Shabbat,
porque no tiene, por ejemplo, no tiene otra opción más que trabajar en Shabbat, ¿no es cierto? Y si no puedes ayudarlo, no le puedes dar la solución, entonces no tenés que oprimir a esa persona que recién está comenzando. No oprimirla porque así hemos empezado la mayoría. Ya el Eterno le ayudará a esa persona a poder conseguir otro trabajo y podrá ver la solución de guardar Shabbat o de no trabajar en Shabbat, o quizás encuentre otra solución, quizás siga trabajando en Shabbat, pero quizás ese trabajo que haga lo haga para donar y encuentre otra solución sin perder el trabajo y sin perder de guardar el día de reposo, porque el día de reposo se nos está permitido hacer el bien. Entonces, no debemos oprimir a esa persona que recién está comenzando. También tenemos un ejemplo cuando Saulo, ¿no es cierto?, enfrenta también a aquellas personas que estaban instruyendo con respecto a la circuncisión. Y él les decía, no estén, no inquieten a los nuevos creyentes con estas cosas. Si bien ahí les está hablando de otro tipo de circuncisión, que no es la misma circuncisión que está en la Torá, sino que los estaban inquietando a guardar otras cosas, a hacer un ritual de Moisés, que se lo conoce así, y era otro tipo de circuncisión, no la circuncisión que estaba instruida en la Torá. Pero, ¿qué es lo que les dice Pablo? No inquieten a los nuevos, enséñenle estas primeras 4 instrucciones estoy parafraseando, creo que está en Hechos 15, si no recuerdo, sí, y ya de a poco van a seguir aprendiendo, de Shabbat en Shabbat van a seguir aprendiendo más instrucciones, así como todos comenzamos. Entonces, eso es lo que el Eterno nos está mostrando con estas instrucciones de no oprimir al extranjero, de no oprimir al esclavo, porque nosotros también fuimos esclavos, que recordemos de dónde nos sacó. Amén. Bueno, en Éxodo 23 del 1 al 12 nos dice su palabra. No admitirás falso rumor, no te consentarás con el impío para ser testigo falso, no seguirás a los muchos para hacer mal, ni responderás en litigio inclinándote a los más para hacer agresivos, ni al pobre distinguirás en su causa. Si encontrares el buey de tu enemigo o su asno extraviado, vuelve a llevárselo. Si vieres el asno del que te aborrece caído debajo de su carga, ¿le dejarás sin ayuda? Antes bien le ayudarás a levantarlo. No pervertirás el derecho de tu mendigo en su pleito. De palabra de mentira te alejarás y no matarás al inocente y justo, porque yo no justificaré al impío. No recibirás presente, porque el presente ciega a los que ven, y pervierten la palabra de los justos. Y no angustiarás al extranjero, porque vosotros sabéis cómo es el alma del extranjero, ya que extranjero fuiste en la tierra de Egipto. 6 años sembrarás tu tierra y recogerás su cosecha, mas el 7º año la dejarás libre, para que coman los pobres de tu pueblo, y de lo que quedare comerán las bestias del campo. Así harás con tu viña y con tu olivar. 6 días trabajarás y el 7º día reposarás, para que descansen, tu buey y tu asno, y tome refrigerio el hijo de tu sierva y el extranjero. Y todo lo que os he dicho, guardadlo, y nombre de otros dioses no mentaréis, ni se oirá de vuestras bocas. Amén. Bueno, acá tenemos más aclaración sobre estas cosas, inclusive, bueno, en cuanto a los falsos rumores,
Esto también vemos cómo es amar al prójimo, veíamos en la porción anterior sobre los 10 mandamientos y justamente todo esto conlleva a lo mismo. Estas son las aclaraciones que nos da el Eterno de cada uno de los mandamientos que había dado en las 10 palabras que escuchó el pueblo de Israel en el monte, y vemos cómo el Eterno tiene por misericordia todas las cosas, y siempre no nos tenemos que olvidar que Él toma la justicia por sus manos. No es nuestra mano, sino el Eterno es el que va a venir a hacer juicio contra aquellos injustos, y dice que el Eterno no va a perdonar a los injustos ni a los impíos. Él va a castigar con justicia a todos, y en esa justicia, en esa promesa, nosotros tenemos que aferrarnos. Tenemos que creer en esa justicia del Eterno y no en nuestra propia justicia, ni siquiera en nuestros propios entendimientos muchas veces. Entonces vemos cómo inclusive en esta porción, en esta parte de la Torah, vemos cómo el mismo Eterno nos está mandando a ayudar hasta inclusive a los enemigos. Miren cuántas veces vemos que dicen, no, pero es todo para el pueblo de Israel. No, inclusive en los Targum que veíamos, los siervos de los que hablaban eran siervos de Canaán, eran siervos extranjeros, eran esclavos extranjeros que que el pueblo de Israel había comprado, y tenían tanto derecho como el natural. Inclusive nos dice su propia palabra que estas leyes, estas instrucciones son tanto para el natural como para el extranjero. Y acá nos muestra toda esa misericordia que el Eterno tiene con todas las cosas, y no deja nada al azar. Nos detalla cada uno de los mandamientos, cada una de las acciones que encontramos en nuestra vida cotidiana, la tenemos que llevar a esto mismo. Nosotros tenemos que comportarnos, esta es la voluntad del Eterno, cómo quiere que nosotros seamos con nuestro prójimo, con las personas con las que convivimos, con las personas con las que cotidianamente charlamos, hablamos, nuestros compañeros de trabajo, nuestra familia, las personas con quien nos cruzamos. Tenemos que ser esa diferencia, marcar esa diferencia, porque en el mundo las personas no siguen estas instrucciones. Nosotros sí las seguimos, sí la tenemos que seguir, dando testimonio de quién es nuestro amo, que es nuestro Señor, a quien servimos nosotros. Cuando nosotros hacemos su voluntad, hacemos sus mandamientos, servimos al amo y somos de testimonio viviente para el Eterno. Entonces tenemos que cumplirlo en nuestro día a día. Por medio de este misbot también que tenemos acá, ¿no es cierto?, que el Eterno nos está mostrando justamente ese amor al enemigo, que debemos también amar a nuestros enemigos. Podemos ver que Yeshua, que Jesús, no nos enseñó y no nos trajo nada nuevo cuando Él dijo que debemos también amar a nuestros enemigos, a los que nos aborrecen. Eso también está acá en la Torá. Eso ya estaba acá. Y ese es el amor a nuestros enemigos, que los ayudemos, no que los sigamos hundiendo, sino que demostremos amor a esa persona, hasta inclusive al que nos aborrece. Si ves el asno del que te aborrece caído debajo de su carga, ¿le dejarás sin ayuda? Antes bien, le ayudarás a levantarlo. Entonces, podemos entender y comprender que Yeshua solo estaba explicando la Torá. Muchos dicen, no, es que es un Dios distinto. Jesús es un Dios distinto y trae paz y amor. Es distinto al del Antiguo Testamento. Y si en el Antiguo Testamento eso ya estaba escrito, lo que hizo Jesús, lo que hizo Yeshua es explicarlo. Nuevamente resalto eso para que comprueben y vean que todo esto que dijo Yeshua estaba en la Torá. Y Yeshua mismo enseña, cuando vos parafraseaste el tema de poner una mejilla, si te golpean una mejilla, pon la otra. En ese mismo, voy a parafrasear, en ese mismo versículo, el mismo Yeshua dice, si alguien te pide llevar su carga,
por un... Ve con el 2. Claro, por una milla, por un... no me acuerdo qué distancia, hazlo el doble. Entonces, es lo mismo, digamos, es exactamente lo mismo, no se aparta de la escritura. Yeshua no trajo nada nuevo. Yeshua era la Torá viviente y tenemos que entender que todo lo que él habló y nos dejó, digamos, como testimonio, está en los evangelios, es la interpretación que nosotros debemos darle a la Torá, a estos mandamientos. Él nos dice que todos estos mandamientos tenemos que hacerlo con misericordia, no nos tenemos que olvidar de la misericordia. Incluso, bueno, después ya en el capítulo 10 de viene el tema del año Shemitah, de dejar descansar la tierra, digamos, labrarla, trabajarla por 6 años y dejarla descansar un año. Vemos que, por ejemplo, esto en nuestra actualidad, en nuestros días, se ha dejado de hacer. Y después vemos a muchas personas que se dedican a la tierra, productores, hablando de sus desgracias, hablando de que la tierra no le da el rendimiento que necesita darle, pero tampoco ellos guardan los mandamientos, no le dan descanso a la tierra. Es la lógica del mismo Eterno, nos está mostrando, nos está enseñando, y después nos vuelve a remarcar lo del día Shabbat, el día de descanso. Y miren cómo acá también nos dice, para que descanse tu buey y tu asno, y tome refrigerio el hijo de tu sierva y el extranjero. Cuando nosotros guardamos el reposo, también tenemos que darle ese descanso al extranjero. ¿Cómo el Eterno va a permitir entonces? No, si es solamente, las instrucciones son solamente para el pueblo de Israel, nada más. Nadie tiene beneficios, ni nadie se beneficia con estas cosas. Es más, son cargas pesadas. Hoy en día nos enseñan que son cargas pesadas que no podemos cumplirlas. Pero si no son cargas descabelladas ni cosas que no podemos hacerlas. Y cuando lo hacemos, estamos demostrando la misericordia, y no solamente la misericordia a nuestro prójimo, sino hasta la misericordia a los siervos y a los extranjeros. Porque ¿qué es lo que hacemos en el día de Shabbat nosotros? Y no compramos, no vendemos. Entonces aquellos que son proveedores nuestros o acreedores tampoco trabajan con nosotros ese día. Y no así es algo estamos. Difícil de hacer. No es algo difícil. Aparte, el Eterno es el que provee de todas las cosas. El Eterno te va a proveer la salida. El Eterno, tenés que confiar en el Eterno. Ahora, nosotros no somos jueces para ir a decirle a nuestros hermanos, no, ustedes están guardando mal el Shabbat porque lo guardan a medias, o no lo guardan, o siguen trabajando. No, el Eterno es el que va a juzgar esas cosas. Nosotros con toda misericordia lo enseñamos. Y ese es el justo juicio. Sí debemos, ¿no es cierto?, juzgar con justo juicio, pero el justo juicio es la Torah, la instrucción que fue dada, y nada más de eso no fue dado. Lo demás son añadiduras. Amén. Bien. Éxodo 23, 14 al 19, las 3 fiestas anuales. 3 veces al año me celebraréis fiestas. La fiesta de los panes sin levaduras guardarás. 7 días comerás los panes sin levadura, como yo te mandé en el tiempo del mes de Abib, porque en él saliste de Egipto, y ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. También la fiesta de las siegas, los primeros frutos de tus labores que hubieras sembrado en el campo, y la fiesta de las cosechas a la salida del año, cuando hayas recogido los frutos de tus labores del campo. 3 veces al año se presentarán todo varón delante de Yud-Heh-Vav-Hei, el Señor. No ofrecerás con pan leudo la sangre de mi sacrificio, ni grosura de mi víctima quedará de la noche hasta la mañana. Las primicias de los primeros frutos de tu tierra traerás a la casa de Yud-Heh-Vav-Hei tu Elohim. No guisarás el cabrito en la leche de su madre. Bien. Eso es lo que estábamos diciendo. Pero bueno,
Entonces vemos cómo el Eterno también nos llama. Hay que entender algo. La palabra fiestas fue mal interpretada dentro de las escrituras. Sabemos perfectamente que cuando habla de fiestas son santas convocaciones. Somos convocados. El Eterno nos convoca a presentar nuestras ofrendas al tabernáculo o al templo o a sus altares. Hoy en día no tenemos tabernáculo, no tenemos templo, pero nosotros somos tabernáculo del Espíritu. Nosotros mismos nos entregamos como ofrendas vivas al Eterno. Entonces, cuando guardamos, lo hacemos en forma de conmemoración, conmemoramos estas celebraciones y nos presentamos ante el Eterno como ofrenda viva. Entonces, cuando nosotros nos presentamos como ofrenda viva, en la porción anterior veíamos cómo el Eterno hizo que se preparasen para recibir las palabras del Eterno al pie del monte Sinaí, que tenían que lavar sus vestiduras, que purificarse. Bueno, así nosotros también tenemos que presentarnos en frente del Eterno. Así es, justamente porque estos moed, ¿no es cierto? O estos moedín, estas santas convocaciones, justamente representa eso y nos pide eso, santidad. Si son convocaciones, el Eterno nos está llamando a sus fechas señaladas. ¿Cómo nos vamos a presentar si no estamos en santidad? Por eso les pide que laven sus vestiduras, es decir, que se preparen, nos debemos preparar para todas estas santas convocaciones. Y notemos algo muy importante, que la primer santa convocación que pide y que nos ordena es justamente el Shabbat. Y ya venimos de varias porciones hablando justamente de eso, el Shabbat. El Shabbat es una santa convocación, es un tiempo apartado para compartir no solamente en familia, sino también con el Eterno. Es esa conexión que debemos tener con el Padre, apartarnos para el Padre. ¿Amén? Bien. Y bueno, este comentario de no guisarás el cabrito en la leche de su madre, justamente es eso, no tomar la vida del hijo y cocinarla en la leche de su madre. Es muy específico este mandamiento, inclusive vemos en otros mandamientos, en otras instrucciones, que también cuando tomasen los pichones de un nido, dejarían libre a su madre. Hay cosas del Eterno, hay mandamientos del Eterno que tenemos que tomarlo de forma literal y no hacer interpretación, porque hoy vemos la madre casa de Judá que no mezcla la carne con queso, la carne con yogur, la carne con crema, porque sería estar guisando el cabrito en la leche de su madre, pero no... Sería transgredir para ellos, pero en realidad no es eso, porque la instrucción es esa, es básica, no hay más, no tiene un agregado. Dice, no guisarás el cabrito en la leche de su madre. Esto era abominación para el Eterno, porque recordemos que en esa época habían otras culturas que hacían todo este tipo de rituales para otros dioses, y al Eterno no le gusta que nosotros practiquemos otras costumbres para acercarnos a Él o para instruirlo o para aplicarlo en nuestras vidas, porque esas cosas, esas costumbres las hacían otras culturas para otros dioses, que servían a otros dioses y no al Eterno. Entonces, la instrucción es básica, no guisar el cabrito en la leche de su madre, y no tiene más agregado. ¿Por qué no tiene más agregado? Y eso de que no se debe comer la carne con la leche, eso sabemos que no está diciendo esto acá, y que está mal, que es una instrucción que no está conforme a la Torá. ¿Por qué? Porque recordemos que cuando el Eterno viene y visita a Abraham, el Eterno mismo come algo que le sirve a Abraham. Abraham le sirve un cabrito y le sirve leche. Entonces, y no es que fue Abraham y guisó el cabrito en la leche, no lo hizo así, pero sí le sirvió, sí comió, tomó la leche y comió el cabrito, le sirvió estas cosas, y eso está en la Torá. Entonces, eso de que no se puede hacer eso es un agregado, es una instrucción rabínica, es un mandamiento de hombre, o llámele como sea, pero es así, es palabra de hombre y no está en la Torá. Entonces, esas cosas tenemos que tener cuidado de no seguir
palabras de hombre. Voy a hacerte una corrección nomás, es un becerro el que le Bueno, ofrece a Abraham, becerro, pero de la carne. igual, está bien entendido. Igualmente, igual el becerro no se puede cocinar en la leche de su madre, pero sin embargo Abraham sí come yogur creo que dice, y come carne también. Amén. Así que eso tenemos que tener bien en cuenta. Por ahí hay que prestar atención y escudriñar la palabra del Eterno. El Eterno en su palabra es bastante claro, nos enseña y nos ha dejado mucho testimonio y muchas cosas. Muchas veces las personas se van detrás de la sabiduría de los hombres olvidándose de la palabra del Eterno o olvidándose de ir y ver con sus propios ojos a ver si realmente lo que están enseñando o lo que se está dando es conforme a las escrituras. Bien. En Shemot, Éxodo 23, del 20 al 33, nos dice: el ángel de Yud-Heh-Vah-Hei enviado para guiar a Israel. He aquí, he aquí, yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Guárdate delante de él y oye su voz. No le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. Pero si en verdad oyeres su voz e hicieres todo lo que yo te dijere, seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te afligen, porque mi ángel irá delante de ti y te llevará a la tierra del amorreo, del eteo, del fereceo, del cananeo, del heveo y del jebuseo, a los cuales yo haré destruir. No te inclinarás a sus dioses ni los servirás, ni harás como ellos hacen, antes los destruirás del todo y quebrarás totalmente sus estatuas. Mas a Yud-Heh-Vah-Hei vuestro Dios serviréis, y él bendecirá tu pan y tus aguas, y yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti. No habrá mujer que aborte ni estéril en tu tierra, y yo completaré el número de tus días. Yo enviaré mi terror delante de ti, y consternaré a todo pueblo donde entres, y te daré la cerviz de todos tus enemigos. Enviaré delante de ti la avispa que eche fuera al heveo, al cananeo, al eteo de delante de ti. No los echaré de delante de ti en un año, para que no quede la tierra desierta y se aumenten contra ti las fieras del campo. Poco a poco los echaré de delante de ti, hasta que te multipliques y tomes posesión de la tierra, y fijaré tu límite desde el mar Rojo hasta el mar de los Filisteos, y desde el desierto hasta el Éufrates, porque pondré en tus manos a los moradores de la tierra, y tú los echarás de delante de ti. No harás alianza con ellos, ni con los dioses, ni con sus dioses. En tu tierra no habitarán. No sea que te hagan pecar contra mí sirviendo a sus dioses, porque te será tropiezo. Amén. Bueno, acá hay mucha tela por cortar. Bueno. Sí, justamente esta parte que nos habla del ángel de Yud-Heh-Vah-Hei es justamente lo que queríamos hacer hincapié, porque se nos está apuntando a que es una manifestación del Eterno. Y es bastante clara esta parte, porque nos dice así, porque él dice, mira cómo nos relata, él no perdonará vuestra rebelión, dice, porque mi nombre está en él. Y dice, pero si de veras oyeres su voz e hicieres todo lo que yo te dijere, seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te afligen. ¿Qué está sucediendo hoy en día? Hoy muchos se están levantando en contra del ángel de Yud-Heh-Vah-Hei, que es su manifestación, es su palabra. Muchos están diciendo que Yeshua no es
no es hijo del Eterno, o sea que es hijo de José y de Miriam, que no fue concebido por el Espíritu Santo, que es hijo directo de José, que solo fue un profeta, y como solo fue un profeta, se lo está desestimando y no se está oyendo su voz. Yo quisiera que vean a estas personas que están diciendo esto y que entren a sus en vivo, que entren a sus enseñanzas y no van a escuchar hablar más de Yeshua. Ya no hablan, ya no se enseña de Yeshua, ya no se habla de Yeshua, ya les da vergüenza hablar de Yeshua, ni siquiera lo mencionan, porque ya ni siquiera lo están escuchando. Y mira lo que dice, sí, ¿qué es lo que sucede? Nosotros estamos escuchando, nosotros si hablamos o predicamos o si publicamos algo, ¿quiénes son los primeros que saltan, que se enojan, que se levantan enojados en contra de esto, ¿no es cierto? En contra de Yeshua. Aquellos que se levantan en contra son parte del enemigo, son justamente esos que el Eterno iba a echar delante de nosotros. Se sienten incómodos, se molestan. Nuestra presencia, cuando vamos a otros live, ya nuestra presencia molesta. Y así como les molesta, también nosotros nos sentimos incómodos. Entonces, ¿por qué? Porque el Eterno ya los está echando de delante de nosotros. Y esto que el Eterno había profetizado, ya está sucediendo. Si de veras oyes su voz, yo echaré delante de ti al amorreo, al eteo, al fereceo, al cananeo, al heveo, al jebuseo, a los cuales yo haré destruir y huirán. O sea, los va a sacar delante de nosotros. Y eso es lo que está sucediendo. Huyen, se apartan y ya no quieren, ya ni siquiera hablan de Yeshua. Y es lo que está sucediendo hoy. Eso, justamente está sucediendo eso, porque su nombre iba a estar en él. Es decir, que Yeshua era justamente eso, su manifestación. Es a lo que se está refiriendo en esta parte. Y algo también importante que notemos que habla, primero habla como en tercera persona, ¿no es cierto? Está hablando de él y de que él, si oye su voz, o sea, se está refiriendo a él, ¿no es cierto? En tercera persona, y luego dice, y yo echaré, o sea, y menciona que el ángel va a apartar de eso y lo menciona él como que es él. Entonces, luego habla en tercera persona y habla en primera persona el mismo Eterno. ¿Qué nos está apuntando esto? ¿Qué nos está apuntando esto? Dice, y yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti, y yo completaré el número de tus días. Yo enviaré mi terror delante de ti. Él se está pronunciando en primera persona acá. Pero antes le dice que este ángel es el que iba a hacer estas cosas. Este enviado, sabemos que la palabra de ángel ahí es enviado. Este enviado de Yud-Heh-Vav-Heh iba a hacer estas cosas y iba a apartar a todo esto y iba a hacer todo esto, pero luego se menciona que es él. Entonces vemos ese juego de palabras que está haciendo el Eterno, porque es él mismo, es decir, su manifestación, su expresión, su presencia. Amén. Y hay algo muy importante acá que encontramos en la versión Reina Valera, en el versículo 21 dice, porque mi nombre está en él, y encontramos hoy muchos estudiosos, intérpretes de la Torá, que tratan de encontrar en el nombre de Yeshua, el nombre de Yud-Heh-Vav-Heh, el nombre del Eterno, y vamos a ver lo que nos dice realmente el Targum. No están malinterpretando lo que está escrito, están sacando de contexto lo que realmente está escrito. Dice así en el Targum, he aquí enviaré un ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te lleve al lugar de mi morada que he preparado. Sé prudente delante de él, obedece su palabra y no seas rebelde contra su palabra, porque no perdonará vuestros pecados, porque su palabra está en mi nombre.
Es eso lo que realmente nos está diciendo. No es que en su nombre estoy yo, dice el Eterno en la interpretación de la Reina Valera, sino porque su palabra está en mi nombre. Cuando nosotros hablamos en el nombre del Eterno, cuando hablamos su palabra. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo? Lo que la palabra nos iba a enseñar Yeshua no era su propia palabra, sino es palabra del Eterno. Yeshua mismo en Juan, ahora lo vamos a ver en Juan 14:24, Yeshua mismo nos dice, el que no me ama no guarda mis palabras, y las palabras que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Esto estaba queriendo decir el Eterno en esta parte, que lo que nos iba a enseñar aquel ángel, la palabra que saldría de ese ángel que nos guía a la vida eterna, que nos va a guiar a esa promesa, es palabra del mismo Eterno. No es que voy a encontrar literalmente el nombre de Yud-Heh-Vav-Heh en el nombre de Yeshua, como se lo malinterpreta. Porque muchos sabios hoy vienen y se levantan y dicen, no, ese ángel no era Yeshua porque en el nombre de Yeshua no está el nombre de Yud-Heh-Vav-Heh. Pero no es eso lo que decía el texto. El texto decía que aquel ángel hablaría palabras del Eterno, que sus palabras estarían en la boca de aquel ángel. Y así nosotros tenemos que entender, porque Yeshua mismo nos está diciendo, y las palabras que habéis oído, no es mía. Digamos que las cosas que escuchamos, que leemos de Yeshua, no son de él, no provienen de él, no es una persona ajena, extraña o otro ser que piensa de forma distinta o individualmente. No, Yeshua es el Eterno mismo, y es la palabra que salió de él, es la palabra del Eterno. Y algo que también quería agregar a esta parte, ¿no es cierto? Cuando él menciona que el ángel, sí, colocarle no. al anterior, que iba a enviar, ¿no es cierto?, este ángel, muchos de los profetas pudieron ver esto y esperaban esto, esperaban a este enviado del Eterno, y sabían y ya habían profetizado. Y miren que hasta Juan también sabía esto. Voy a leer lo que Juan el Bautista le manda a preguntar a nuestro Señor. Le dice, envió, ¿no es cierto?, a dos discípulos por medio de dos discípulos. Nos dice, voy a leer Mateo 11, dice, ¿eres tú el que viene o tenemos que esperar a otro? Esto le está diciendo, le manda a decir a Yeshua. Y miren lo que responde Yeshua. Y muchos hoy lo están negando, y el mismo Yeshua está diciendo que es ese ángel, es ese enviado, que es él. Miren lo que dice, y ya estaba profetizado ya también por los profetas. Dice, y respondiendo, Yeshua les dijo, id e informar a Juan las cosas que oís y veis. Ciegos ven y cojos andan, leprosos son limpiados y sordos oyen, y muertos son resucitados, y pobres son evangelizados, y bienaventurados es el que no sufra tropiezo por mi causa. Entonces el mismo Yeshua está diciendo que es él era el que iba a venir. Es él, ese ángel que el mismo Eterno les profetizó, y que mientras les estaba profetizando eso, le estaba diciendo que iba a ser él, que era él mismo. Yeshua no y eso es lo que muchos no pueden ver. Claro, Yeshua no es un simple mediador del nuevo pacto. Yeshua no tenemos que entender que Yeshua es el mismo Eterno manifestado en carne. Si bien sabemos que Él no puede ser, nadie lo ha visto, nadie le ha visto al Eterno en toda su gloria, porque sabemos que Él es mayor. Pero Él, para poder acercar el reino, su reino, a su creación, Él se hizo hombre. Tomó una manifestación y se presentó ante nosotros y caminó entre nosotros.
pero él no traía ninguna cosa nueva, esa representación, ese ser que vino, que fue nuestro don Yeshua, no es un ser distinto, es más, él mismo dice cuando habla con el Padre, devuélveme la gloria que tuve desde antes. Recordemos que también caminaba en el principio, en el Edén, con ellos. Y ahora vamos a ver algo también muy importante. en lo siguiente. Seguimos avanzando. Perdón. Me pasa que me fui para atrás para traer esa imagen. Bien, esta es la última parte de la porción. Ya estamos terminando. Justamente ahí me voy a achicar para que se pueda leer. Estamos chiquititos nosotros. Moisés y los ancianos en el monte Sinaí. Esto es Shemot del capítulo 24, del 1 al 18, que es la última parte de esta porción Mishpatim. Bien, nos dice así, palabra del Eterno. Dijo Yud-Heh-Vav-Hei a Moisés, sube ante Yud-Heh-Vav-Hei tú y Aarón, Nadab y Abiú y 70 de los ancianos de Israel, y os inclinaréis desde lejos. Pero Moisés solo se acercará a Yud-Heh-Vav-Hei, y ellos no se acerquen, ni suban el pueblo con él. Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Yud-Heh-Vav-Hei y todas las leyes, y todo el pueblo respondió a una voz y dijo, haremos todas las palabras que Yud-Heh-Vav-Hei ha dicho. Moisés escribió todas las palabras de Yud-Heh-Vav-Hei, y levantándose de mañana edificó un altar al pie del monte, y 12 columnas, según las 12 tribus de Israel, y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos becerros como sacrificios de paz a Yud-Heh-Vav-Hei, y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar, y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo, haremos todas las cosas que Yud-Heh-Vav-Hei ha dicho y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo, he aquí la sangre del pacto que Yud-Heh-Vav-Hei ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Y subieron Moisés y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, y vieron al Dios de Israel, y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro, semejante al cielo cuando está sereno, mas no extendió su mano sobre los príncipes de los hijos de Israel, y vieron a Dios, y comieron y bebieron. Entonces Yud-Heh-Vav-Hei dijo a Moisés, sube a mí al monte y espera allá, y te daré tablas de piedra y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarles. Y se levantó Moisés con Josué, su servidor, y Moisés subió al monte de Dios. Y dijo a los ancianos, esperadnos aquí hasta que volvamos a vosotros, y he aquí Aarón y Hur están con vosotros, el que tuviere asuntos, acuda a ellos. Entonces Moisés subió al monte, y una nube cubrió el monte, y la gloria de Yud-Heh-Vav-Hei reposó sobre el monte Sinaí, y la nube lo cubrió por 6 días, y al séptimo día llamó a Moisés de en medio de la nube, y la apariencia de la gloria de Yud-Heh-Vav-Hei era como un fuego abrasador en la cumbre del monte, a los ojos de los hijos de Israel. Y entró Moisés en medio de la nube, y subió al monte, y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. Amén. Bueno, esta es la parte final, ¿no es cierto? Y ahí vemos con bastante, no es necesario por ahí a veces darle muchas vueltas, sino está hablando muy claro y está dando bien a entender
Sabemos que después la palabra dice que nadie lo vio, nadie estuvo cara a cara con él, pero sin embargo acá en el 10 nos dice, y vieron a Dios de Israel, se sentaron con él y comieron con él inclusive. ¿Cómo puede ser esto posible? Entonces vemos cómo el Eterno tiene esa misericordia y cómo nos muestra su palabra. Nosotros tenemos que estar abiertos al entendimiento de su palabra. La misma escritura nos está mostrando todas estas cosas y era lo que yo comentaba en la porción anterior. Haremos todas las palabras que Yud-Heh-Vah-Heh ha dicho, decía el pueblo, y es eso en donde falló este pacto que el Eterno trajo con el pueblo de Israel, con su pueblo, con el pueblo escogido. Y el pueblo escogido que estaba ahí a los pies del monte no era solamente las 12 tribus, sino había más personas, había toda una multitud mixta de otras nacionalidades, pero que habían visto las maravillas del Eterno en la tierra de Egipto, y a este pueblo se le iban sumando personas a medida que iban caminando por el desierto. Y no era solamente estas personas, vemos a lo largo de la escritura que el Eterno tiene misericordia hasta por los extranjeros, hasta por las personas que por ahí menos pensamos, ha tenido misericordia el Eterno y las ha usado y ha sido parte del pueblo de Israel. Por ejemplo, Ruth, por ejemplo, Ra. Hay muchas cosas que nosotros tenemos que por ahí a veces tener misericordia y entender. Lo que pasa es que por ahí a veces estamos aprendiendo o estamos escuchando palabras de ese pueblo celoso que todavía cree que son los dueños del cetro, los dueños del poder, los dueños de la autoridad sobre las escrituras. Y no han aceptado aquella profecía de Jacob donde decía que cuando venga Shiloh, Judá tenía que entregar ese cetro a Shiloh. Shiloh era nuestro don Yeshua, y él ya vino, él ya estuvo, ya caminó entre nosotros, acercó el reino del Eterno, pero la amada casa de Judá no entregó el cetro de poder. Ellos creen tener todavía la autoridad. Y cuando el Padre nos llama a volver a la senda antigua, nos llama a su casa, nos llama a su pueblo, no nos está llamando a la casa de Judá, está llamando a la casa del Padre. Nosotros tenemos que regresar a los mandamientos del Eterno, a la Torá, a las Escrituras, pero no tenemos que hacer lo que hacen ellos. Inclusive lo leíamos en la porción anterior, en Mateo 23, Yeshua mismo reprende a las personas y dice: aprended de ellos, aprender de estas personas, de los fariseos, de los escribas, porque ellos se sientan en la cátedra de Moisés y enseñan las enseñanzas que están en la Torá, pero no hagan como ellos hacen. Entonces vemos cómo ahí vemos el error que hubo en el primer pacto. No fue el pacto en sí, no fue la Torá, no fue la instrucción, sino fue el pueblo que dijo: haremos todas las palabras que Yud-Heh-Vah-Heh ha dicho, y no cumplieron. Y ahí en esta porción lo dice 2 veces, porque eso lo dice en el 3 y también lo dice en el 7. Haremos todas las cosas que ha dicho y obedeceremos, dice. Es más, le agregan más todavía y dice el pueblo: y obedeceremos. ¿Somos obedientes a las escrituras? ¿Somos obedientes a la instrucción del Padre? No, ahí está nuestro error. Por eso tuvo que venir nuestro don Yeshua. Por eso envió a su único hijo, porque nos ama. Él demuestra su amor por medio de esa entrega que él hizo. Y hay algo que muchos tampoco comprenden con respecto al sacrificio de Yeshua y desestiman el sacrificio diciendo que el Eterno no acepta, ¿no es cierto?, derramamiento de sangre, cuando acá nos está diciendo la Escritura que este pacto se selló con sangre. Así se selló el pacto. ¿Y cuál era el pacto? Que era escuchar y obedecer, hacer y obedecer.
Y este nuevo pacto en el cual Yeshua vino, también lo selló así, con sangre. ¿Y qué implica este pacto de sangre, de esta sangre preciosa, ¿no es cierto?, que es de nuestro Adón Yeshua, porque Él es el Cordero perfecto. Ese pacto implica esto, nuevamente lo mismo, es escuchar y obedecer. Haremos todas las cosas que Yud-Heh-Vav-Hei ha dicho y obedeceremos, porque no trajo instrucción nueva, no trajo una nueva instrucción, solo vino a explicarla y la selló con sangre, exactamente lo mismo. Subió al monte, les explicó la Torá, y luego de que les explicó la Torá, hizo este sello del pacto con su sangre. Porque esa es la promesa, escuchar y obedecer. Esa era la promesa del pueblo, esa es la promesa que nosotros, esa es la parte que nos toca a nosotros. Él ya dio su sangre en este pacto divino. Ahora nos toca a nosotros a dar nuestra parte, obedecer. Por eso decía, traía ese versículo de Hebreos donde decían justamente que en la ley de Moisés, si se encontraba la transgresión a la Torá, a la ley, con 2 testigos era muerte, más que más hoy en día pisotear la sangre del Cordero, la sangre de aquel quien murió por nosotros. ¿Qué más juicio tendremos nosotros? El día que vengan los juicios y se nos encuentre como transgresores de los mandamientos, de la palabra del Eterno. Es más, miren, acá en el versículo 12 dice, y te daré tablas de piedra y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarles. Ni siquiera los escribió Moisés. Las primeras tablas que fueron entregadas no solamente la ley, sino mandamientos, leyes, y en las tablas estaba su Torá, estaba su instrucción, estaban estos 5 libros. Y dice que he escrito para enseñarles. Nosotros justamente lo leíamos en Mateo 23, lo parafraseaba recién. ¿De quién tenemos que aprender nosotros las instrucciones del Eterno? De esas tablas de piedra. Ahí encontraremos la verdad. Ahí encontraremos los mandamientos, ahí encontraremos la voluntad del Eterno para nuestras vidas. Y bueno, después encontramos todo esto, estas cosas, ¿no es cierto? La palabra séptimo, otra vez las 12 columnas en el altar. Bueno, aquellos que dicen, no, pero sabemos que las 12 columnas son las 12 tribus, según las 12 tribus de Israel, dice ahí en el altar, y son las 12 puertas para entrar a la Jerusalén celestial. Aquellos que no creen en Yeshua son aquellos que van a querer entrar por la ventana, son aquellos que van a querer entrar por cualquier lugar que no corresponda y serán hallados dentro, pero no tendrán las vestimentas, no estarán preparados para la boda del Cordero. Y dice la enseñanza, la parábola de nuestro don Yeshua, que aquellos que no estén preparados, listos, vestidos, serán atados y echados afuera. Y vean qué bonito justamente esta parte, porque es una representación de justamente eso, de lo que va a ser. Vemos estas 12 columnas, que es la representación de las 12 puertas. Vemos luego cuando suben, ven a esta imagen del Eterno, que es la representación de Yeshua. Y nos dice que a sus pies había como un ensamblado de zafiros semejante al cielo. Y dice a sus pies. Entonces había una figura o una forma humana, eso que tanto siguen a Rambam, que está diciendo, que dijo, bueno, hace muchos años dijo que el Eterno no tiene forma humana. Y esto vemos que no es así, sí tenía forma humana. Hasta los profetas también en las visiones vieron una forma, una figura como de hombre, y era el Eterno.
Y acá lo están viendo, no solamente los profetas, acá también nos están viendo estos ancianos, estas personas que subieron con Moshe, fueron testigos de esa presencia, de la presencia del Eterno. Lo que hoy están desestimando y están diciendo, no, el Eterno no puede hacerse hombre, no puede tener una forma humana. Y lo estamos viendo acá en esta porción de que sí, que es todo lo contrario a lo que dicen los hombres. No, y en esta misma parte, en esta misma porción que estamos leyendo ahora, dice que vieron a el Dios de Israel por un lado, y más abajo vemos en el versículo 17, dice, y la apariencia de la gloria de Yud-Heh-Dot-Hei era como un fuego abrasador en la cumbre del monte. Vemos dos representaciones del Eterno en el mismo tiempo, en el mismo momento. La gente que estaba abajo veía eso, pero la gente que estaba ahí arriba, los 70, los ancianos, más Moisés, Aarón, Nadab y Abiú, estaban en presencia del Eterno, pero era otra presencia, no era la misma que veían los de abajo. Los de abajo veían el fuego abrasador sobre el monte, pero los otros estaban viendo al Dios de Israel, estaban viendo la imagen visible de él. Vemos cómo esto también es exactamente lo mismo que encontramos en Apocalipsis. En Apocalipsis 15:2 nos dice, vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Elohim, con las arpas de Dios. Entonces vemos cómo estas personas estaban también a los pies del Eterno y estaban sobre un mar de vidrio. Ese hecho también representa justamente este momento que sabemos que es a futuro. O sea, es que era como que estaban viendo algo que iba a venir a futuro, una profecía, el Eterno les estaba mostrando por medio de esa visión, o sea, porque era una visión, estaban viendo su imagen visible y también eso que iba a ser representado y que, bueno, todavía no ha sucedido. Es más, se sentaron a cerrar el pacto, porque siempre cuando se sellaban los pactos, vemos anteriormente, se celebraba una fiesta, se celebraba un banquete. Vemos cómo Jacob con Labán, cuando terminan de discutir, de limar sus diferencias, se sientan y ofrecen sacrificio y comen un banquete. Todas las veces que se cierran los pactos en la Escritura, hay un banquete, y este banquete está celebrado no solamente por el pueblo de Israel. Nos dice que había 70 de los ancianos de Israel. Recordemos los 70 representan también a las naciones. Así que las naciones también estaban sentados a este pacto. Muchas dicen, no, pero ese pacto es solamente con la casa de Israel. Y entonces, ¿qué representan los 70 ancianos de Israel? ¿El Sanedrín? No, representan las naciones. Exactamente, 70 son las naciones. Es más, ellos cuando venían por el desierto encontraron las 12 palmeras y las 70 palmeras o 12 palmeras, no me acuerdo, pero también encuentran 70, son representación de las naciones. Vemos la túnica de José. La túnica de José no era una túnica común y corriente, sino tenía muchos colores. Esa túnica representa también, hace referencia a las distintas naciones del mundo, y nos invita a que todas las naciones han hecho pacto con el Eterno. Formen parte del pueblo. Exactamente. Bueno, con esto se terminó la porción Mishpatín. Queridos hermanos, muchas gracias por acompañarnos. Sé que estaba el hermanito Israel recién, anteriormente estuvo el hermano Ezequiel, también estuvieron... El hermano Ezequiel nos ha acompañado durante todo el tiempo. El hermano Caleb también estuvo ahí presente, el hermano José Olivares también estuvo. Muchas gracias a los hermanos que estuvieron ahí. Igualmente esto después lo recompilamos, lo subimos en YouTube. Ya tengo la enseñanza de ayer para subirla también a nuestro canal de YouTube, para que ustedes puedan ir frenándola y puedan ir viendo los versículos que vamos tocando, si quieren verla más detalladamente. Amén, hermanito, muchísimas gracias.
Seguramente en la semana vamos a estar haciendo un en vivo justamente con este tema. Queríamos seguir con el tema de Yeshua es Elohim, así que los invito a que nos acompañen. Vamos a avisarles y Con les vamos a anticipación. mandar la invitación. Sí. Listo, entonces, que tengan buen Para descanso. que se preparen si quieren subir y hablar de este tema. Amén, amén. Que Amén. el Eterno los bendiga y seguimos en los caminos del Eterno. Amén. Amén. Predicando el Evangelio del Reino. Shalom, shalom. Shalom, shalom.